tengo que presentarle al maestro Jedi, a su Padawan, yo también soy un pequeñito por ahí, a Juan Corbalán y a Seba Chumbita. Como decía, a Juan ya lo presenté, pero lo voy a volver a... No, Mario, no, por favor, ¿no? por favor. Bueno, ya está, con esa presentación estuvo genial. Listo. Entonces, ya está, con esa, ya está. Genial. Entonces, como usted diga... A Seba sí, pero Marito, no, si de verdad, digo, otra vez no. Si no iba a decir la gran Mirta, el público se renueva, pero la verdad que los que están acá hace un año que son siempre los mismos. Por eso, no se renuevan, así que... así que son los mismos. Favor. Entonces, como dice mi querido maestro, voy a presentar a Seba, que somos parte del equipo que viene liderando Juan, con una gran cantidad de gente en el Día Lab. Seba Chumbita es abogado de la Universidad Católica de La Plata, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata, es diplomado en Derecho Concursal de la UBA, especialista en Derecho y Administración Concursal de la Universidad de Barcelona, especialista en Derecho, en Obtención de Prueba, Interpretación y Valoración de Prueba de la Universidad de Salamanca, diplomado en Derecho 4.0, máster en Legal Tech en Gestión Digital de la Abogacía en Salamanca. Actualmente está cursando el diplomado en Neurociencia y Derecho de INECO y doctorando en Administración, Hacienda y Justicia, Estado Social de Derecho de la Universidad de Salamanca. Hicimos juntos y fuimos compañeritos del programa de Legal Project Management, es acreditado en Legal Project Management, y docente de grado en Derecho Procesal de la Universidad de La Plata y posgrado en el Gran Nave Nodriza máxima de los días jueves. No hay jueves en Latinoamérica que no sea el programa de inteligencia artificial de Juan. Así que, Seba, bienvenido. Un lujo tenerlos a ambos. Yo me doy el lujo, me sientan. La semana pasada me tocó coordinar el módulo de tecnología en la Universidad Nacional de Cuyo para la maestría de gestión. En menos de 7 días lo he tenido 2 veces a Juan. Listo, chau. Cierro cámara. Eso no, Mario, no se ahora logra. Te hago... el que lo logre, venga y me dice. Yo ya tengo el álbum lleno, figurita doble. Tarántula y Kempe, y Maradona y Messi, todo. Bueno. Mario, después pasame el número de cuenta para que te hagamos el depósito correspondiente para el marketing. Que ya sos nuestro agente de marketing general. Dale. Así que... Bueno, bienvenido, no, en serio. Fuera de eso, bienvenido Juan, bienvenido Seba, comandante, la pequeña nave de los Guardianes de la Galaxia es suya. Sebas, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para todas. Un placer estar acá. Gracias, Mario, y todo el equipo por la invitación y por toda la atención que recibimos fuera de cámara. Fuera de cámara. Bueno, Sebas, ahí veo varias caras conocidas, así que hola a todos y a todas. Ahí que están, Ana, ¿cómo estás? De República Dominicana. La veo Gloria, que ya cursó, Gloria es reincidente, y a varias personas más, ¿cómo están? Bueno, Marito, si te parece, Sebas, un poco lo que charlamos, a ver si les parece esta hoja de ruta, es ir transitando por los diferentes desafíos con los que nos hemos encontrado para hacer predicciones, o para hacer estos sistemas inteligentes y hacer un repaso breve de Pretoria, Prometea, Perú. Hacemos como unos hashtags bien al punto y vamos pasando, mostrando algunos números, mostrando algunas lecciones aprendidas y los desafíos que esto implica. ¿Estamos bien con eso, Mario? ¿Estamos perfecto? Okay? Viene bárbaro, ¿sí? Aparte estamos en el tramo final y ya conocer un poco las experiencias de quienes están transformando con IA Justicia y ya con el backup que tiene ya el laboratorio me parece bárbaro. Buenísimo. Y ahí les envío un link que es el último documento, no sé si lo viste, Marito, el último documento que sacó el Banco de Desarrollo de América Latina, ¿sí? Que se llama Datos e Inteligencia Artificial en el Sector Público, donde está un informe de Enzo Lefebvre, que vino acá, ¿sí? Vino, estamos de acuerdo, ¿no, Marito? Sí, sí. Bárbaro, ahí está el relevamiento que hizo Enzo del ecosistema justicia. Acá está, ahí le dejo el link, que es el más actualizado de la región. Ahí está, ya está en el link, ¿sí? Ahí se lo descargan, es un libro gratuito, ¿sí? Ahí van a ver que todo lo que es IA y sector público, no hay un libro más completo que ese en América Latina. Salió hace 2 meses,
tiene más o menos 600 páginas y tiene un capítulo específico de justicia en donde está ahí, digamos, un relevamiento incluso por algunos software de Brasil y otros. Así que ahí hay algunos números. El que quiera profundizar en un libro actual, ahí lo tiene. Genial. Buenísimo. Sebis, ¿te parece? O Adelante. vamos intercalando, si no después voy a un lugar y después vas vos, como quieras. Dale, dale. ¿Sí? Bueno, primero, como estaba escuchando a Fulvio, no quería dejar de que veamos esto, ¿sí? Porque así ponemos contexto. Tranquilo, ¿no? La escena te deja relajadísimo. Tremendo. Eso era un robot, ¿sí? Eso era un robot. Entonces ella había revivido a su novio, lo puso en un cuerpo sintético y esa era la charla que ella tenía. A mí la frase que más me gusta es: esto es un eco de vos, no sos vos porque no hay historia. Son solo datos metidos en una máquina y se parece mucho a vos. No saben cómo termina ese episodio. No termina como parece. Así que los que quieran, se llama, está en Netflix, se llama Vuelvo enseguida, está en la temporada 2, el capítulo 1 de la temporada 2 de Black Mirror. ¿Sí? Vuelvo enseguida, Black Mirror, temporada 2. Tremendo. Ahí está. Te digo porque ya lo habían tocado acá y estaba bueno, Marito, aunque sea para descomprimir, tómenlo como una especie de break. De break. Vamos a tomarlo como Qué una grande, suerte de break. haces todo, haces todo. De todas maneras te cuento, yo no soy una IA, pero cuando a veces me piden que haga lo que me piden y lo hago, me dicen no era lo que tenía que hacer. Ya me pasa, ¿eh? No me ha pasado y no soy IA, pero bueno. Bueno, pero ahí hay un punto, Marito, que estaría bueno para que empecemos, que es una de las... Acá empiezo con la primera cosa que les quería compartir. Actualmente tenemos como en carpeta muchos proyectos, 16, y el año que viene estamos viendo cuánto vamos a poder hacer, ¿sí? Superintendencia de Seguros, Ministerio de Obras Públicas, entre muchos otros, algunos de justicia, otros de administración pública. Siempre esta yo creo que es la primera lección aprendida que yo les quería compartir porque están llegando al final y está bueno que ustedes en esto de innovación se lleven los desafíos de innovar, ¿sí? Entonces voy a irme echando entre mostrarles cosas y compartiéndoles lecciones aprendidas. Así hacemos como una interfaz entre eso, entre algunos abordajes concretos de experiencias concretas para que ustedes se lleven qué significa hacer eso, pero también con lecciones aprendidas de por medio. Bueno, la primera lección aprendida es, después de haber estado haciendo esto bastante tiempo, en muchos lugares, yo creo que es muy, y quizás la mejor analogía es la de la casa. Si vos tenés un terreno baldío o eventualmente que tiene filtraciones, ¿sí? Por ejemplo, Juan, quiero cambiar la justicia, pero en mi juzgado hay filtraciones. ¿Qué serían filtraciones? Tenemos expediente papel, no anda esto, no anda lo otro, como un terreno deficitario, ¿no? ¿Sí? O como una casa que no funciona bien y vos estás tratando de hacer que la casa funcione mejor. Fíjense que cuando enseñan software, a la gente le hacen la analogía de la construcción. Cuando estudias ingeniería informática, tratan al software como si fuese la construcción, porque tiene tantas etapas, ¿sí? Muy parecidas a una obra. ¿Sí? Necesito el maestro mayor de obra, necesito ladrillo, necesito esto, necesito diseñarla, etcétera, etcétera. El software es edificar casas en el mundo digital. ¿Sí? Perdonen la expresión, pero creo que es bastante intuitiva de comprender. La primera lección aprendida es, les diría yo que es casi lo más importante de todo, que es enfocar bien cuál va a ser tu approach inicial para hacer un sistema inteligente. ¿Sí? Es decir, ¿vieron cuando uno quiere escalar algo, una montaña? Vos tenés que tener clarísimo cuál es tu estado físico y tus posibilidades como humano. Si no lo enfocás bien, adivinen qué pasa. No solo que no llegás, sino que además generaste una serie de falsas expectativas o sobreexpectativas que lo único que hacen es erosionar lo que vos supuestamente ibas a atraer como solución. ¿Entienden? Es lo peor que puede pasar. Decir que vas a traer un sistema inteligente que no estás en condiciones de hacerlo inteligente o de incubarlo en tal periodo de tiempo. Yo creo que esto es lo más crítico y por eso, Mario, vos has visto muchísimos proyectos que o fracasan o quedan en la nada. Yo creo que es porque
hay que tener muy claro lo que se necesita y ir bien, ¿sí? Y acá la premisa es menos es más. Menos es más. Es andar a focos concretos predictivos. Yo me acuerdo de Fulvio haberlo recibido a Fulvio en 2018, nosotros ya estábamos escalando Prometea, y Fulvio ya me había contado esto que hoy está contando aquí, ¿sí? Que estaba buscando dónde hacer un predictivo. Bueno, es preferible tardar más tiempo, pero tratar de hacer algo que sea sostenible y no decir, como me pasó con la Corte de México y con Amazon, con los que tuve una reunión, y en la reunión escuchen esto, la Corte de México decía, yo quiero un sistema que me oriente para resolver en casos judiciales. Mi pregunta fue, ¿qué casos judiciales? La respuesta fue, en todos. En mi humilde opinión, esto es un déficit severo metodológico. Es como, es no entender lo que hace la IA hoy en día y no entender los costos de la IA hoy en día, las dos cosas, ¿sí? Entonces, esta sería mi primera lo primero que les comparto. Si ustedes quieren hacer un proyecto predictivo, un proyecto en donde tenga algún nivel de sofisticación, recuerden, lo más importante es enfocar cuál va a ser el producto que podríamos llamar, lo que los programadores llaman MVP, producto mínimo viable, ¿sí? Lo que nosotros podríamos llamar la oportunidad predictiva para optimizar un proceso judicial, ¿sí? Podríamos llamarlo así, para hacerlo más criollo. ¿Sí? Juan, en el derecho laboral, ¿dónde podríamos encontrar una oportunidad predictiva? Mira, hay 10 posibilidades, creo que tenemos suficientes datos para ir por esta y tenemos que armar un equipo, ¿sí? Bueno, entonces ahora empiezo a mechar. Voy rápido, pero haciendo como una especie de toque y me voy sobre cuestiones, así terminamos hoy, al menos mi participación, con algunas lecciones aprendidas para que ustedes puedan decir, bueno, ya al menos tengo un checklist hacia dónde ir, porque como me dijo Marito, como están ya en casi la anteúltima clase, innovar en parte va a requerir aplicar IA para innovar. No hay dudas, esto no hay ninguna duda. O sea, si vos vas a querer ir a innovar a gran escala y no haces predicciones, la innovación va a llegar hasta un lugar, pero no vas a poder escalar la innovación. Por eso que la innovación y la predicción o la IA no es que sean dos caras de una misma moneda, pero hoy en día, para mí, un componente muy importante de la innovación es la aplicación de IA. No estoy diciendo que sea el único, eso está clarísimo, no es el único. Sí, Juan, pero eso, sí, Marito. Recién dijiste una frase y te quiero preguntar sobre eso. Dijiste suficientes datos, encontrar el caso de todo el checklist que vos podés empezar a aplicar y a identificar para IA, en este caso en justicia, sí. Y acabas de afirmar suficientes datos. O sea, necesariamente requerís suficientes datos para el entrenamiento de, etcétera, etcétera. Ahí vamos a, buenísimo, Marito, excelente y así, buenísimo, Mario, así lo hacemos más charla, me parece que es mucho mejor para todos y todas. Miren, ahí lo que podríamos decir es, no existe como un manual que diga, Juan, para predecir en derecho laboral, 2.224 sentencias. Para predecir en el derecho civil, 400.000, ¿se entienden? No existe una suerte de pauta objetiva de cuántos datos necesitas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene que ver con esto que les preparé acá, armé un menú para que a medida que va surgiendo cosas, yo voy mostrando, ¿sí? Pero esto tiene que ver, Marito, yo creo con esto, mira, lo que voy a mostrar acá, miren. ¿Miren? Acá. Ahí está. Yo creo que esto tiene que ver con esto, en parte, ¿no? Por supuesto, en parte. Este es un estudio que hicimos con Laura, ¿sí? Y con un equipo porque Marito, en definitiva, hacer predicciones en la justicia es procesar lenguaje natural, en términos generales. A veces no, pero en términos generales procesar lenguaje. Entonces, si vos me decís, Juan, mira, a ver, nosotros tenemos, ¿sí? Que hacer un enfoque, ¿sí? de morfología de texto, estoy inventando, y olvídense la parte llamémosle técnica de esto, olvídense esto porque cuando uno lo empieza a leer decís, Juan, me estás mareando, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que esto es como una especie de, Marito, de combo, ¿sí?
que dependiendo de qué quieras combinar en materia de procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? ¿Sí? Dependiendo de qué vos quieras combinar, por ejemplo, esto es una técnica, esta es otra técnica, esta es otra técnica, ¿entendés? Son todas técnicas que se usan en Machine Learning, ¿sí? Dependiendo de qué técnica vayas a usar y qué librería vayas a usar, acá hay varias, estoy describiéndolas para que vean que conocemos varias, ¿sí? Dependiendo de eso, es lo que te va a dar la pauta de si vas a necesitar muchísimos datos, menos datos, o quizás un dato inicial para que puedas arrancar. Eso es lo primero, Mario. Antes de determinar cuántos datos, lo importante es, recuerden, enfocar dónde hay una oportunidad en donde si una máquina me predice algo, me va a agregar valor. Si no me agrega valor, ¿para qué voy a gastar energía en predecir y tiempo en predecir? ¿Me entienden? Es decir, ¿dónde agrega valor la predicción? Después, ¿qué tipo de técnica de IA voy a enfocar o voy a combinar? Y después está la cruda realidad, la cantidad de datos que me puedas conseguir sobre un segmento de área del derecho en la que quiero predecir. ¿Por qué digo segmento del área del derecho? Acá hay de todo, gente que hace civil, gente que hace penal, gente que hace laboral, estamos de acuerdo, ¿no? Hay de todo. Las ramas del derecho, en general, cuando uno ve un programa de derecho, uno se encuentra con género y especie, ¿sí? Cualquier materia. Entonces, el género empiezan a ser las unidades, lo que se llamarían las bolillas, y las especies son el contenido de cada unidad. Vos no predecís en derecho administrativo, ¿entienden? No predecís en derecho civil, no existe ese concepto. Podemos predecir para encontrar la interrupción del nexo causal en responsabilidad civil extracontractual, ¿me entienden? O contractual. En materia de accidente de tránsito. ¿Entienden que en general, y acá viene el punto, Mario, porque fíjate que es algo que hay que verlo de manera integral. No arranco pidiendo ciertos datos. Me fijo, uno, dónde está mi oportunidad predictiva en esa especie o subespecie de la área en la que yo quiero predecir. Y luego veo cuántos de esas clases tengo en datos. Es como si yo dijese, Juan, felinos, o sea, mamíferos. Mamíferos es derecho. Felinos es derecho civil. ¿Me van siguiendo hasta acá? Mamíferos es derecho. Felinos es derecho civil. Y dentro de felinos yo quiero identificar los gatos persa y los gatos monteses. ¿Me van siguiendo? Lo importante es, Juan, ¿cuántos gatos persas y cuántos gatos monteses me vas a dar como ejemplo? ¿Se entiende? Entonces, en la medida en que me digas, Juan, te voy a dar 1000 sentencias, 2000, 5000, 11000, yo podría identificar ahí, ¿sí?, con qué técnica que me va a ir mejor. Entonces recuerden que eso es lo que yo siempre trato de insistir, que es lo que hablamos todo el tiempo, que es lo que más veo, Marito, que falta alfabetizar, creo yo, que es casi todas las charlas de inteligencia artificial son, cuanto más datos, más aprende la IA. Eso es correcto, perfectamente correcto. Pero el enfoque, pero quien hace esa afirmación, tiene en la cabeza una sola IA, que es la de redes neuronales, y los ejemplos de Google, y los ejemplos de Netflix, y los ejemplos del marketing. ¿Entienden? Un poco los que ponía Fulvio sobre la mesa. Pero en la justicia, no somos Google, no tenemos Netflix, y no vamos a tener cientos de millones de datos de una subespecie. Quizás podamos construir 2 millones de algo, pero está todo metido ahí adentro, ¿entienden? Es decir, animales, no es las subespecies, porque entonces, y esto es muy importante, si yo tengo de una hipótesis 10 fallos, de otra hipótesis 100 y de otra hipótesis 2000, imaginen con qué mejor voy a aprender, voy a enseñarle, con lo que tengo que 2000, ¿estamos de acuerdo? Entonces, que yo te diga, te di 2250 y había 3 hipótesis diferentes, en realidad me estás dando para que aprenda de una sola hipótesis, porque de las otras 2 hipótesis, como tengo solo 15 fallos, no voy a aprender nada. ¿Entienden ese punto crítico? Es decir, es una falacia decir te doy muchos datos
y vos me vas a devolver un sistema inteligente. Es una falacia. Si no tengo claro qué tipo de hipótesis fácticas o de áreas del derecho voy a predecir y no tengo datos que sean representativos de esas áreas del derecho. Fíjense que Fulvio no dice estoy prediciendo en daños, dice cuantificación del daño. Y fíjense qué le pasa, Marito, esto lo decimos siempre, lo mismo que le pasa a todo lo que hacen IA. Dice, rinde bien en lo macro, pero cuando bajamos a lo específico, ¿qué pasa? Empieza a performar no muy bien. Eso es una obviedad, porque casi todas las redes neuronales les pasa eso. Por eso nosotros a veces tratamos de ir al revés. No empiezo por la red neuronal. La red neuronal es el camino de llegada, no el punto de partida. Esta es mi tercera lección aprendida. Sí. Genial, te digo que ya llevamos 2 o 3 años, hoy comprendí un montón de temas, lo tenía, un montón hemos ido aprendiendo, muchos hemos participado de charlas, pero se ordenó, o sea, definido el problema, elegir el entrenamiento, el tipo de receta que voy a seguir, y eso me va a dar los ingredientes, más datos, menos datos, y finalmente el producto, ¿no? Marito, sería así como, hacer cuenta que estamos juntando al arquitecto con el maestro mayor de obra y con el corralón que nos provee los materiales. Nos juntamos los tres y decimos, bueno, a ver, ¿cuánto tenés de esto? Yo digo, con esto voy por esta técnica, porque si no me das más, tengo que ir por esta técnica, no puedo ir por otra. ¿Entienden que es algo parecido a eso? Es, Juan, ¿cuántos pisos querés que construya? Que si vos me estás dando, por ejemplo, no sé, invento, me estás dando 5.000 ladrillos. Con 5.000 ladrillos me das solamente para 2 pisos. No puedo más. Es muy parecido a esa lógica. Es decir, no es una sola decisión, ¿entienden? Es ir iterando en reuniones. Ahora les doy una lección aprendida, es cuando ya hace rato que lo venís haciendo, esto lo podés resolver en 3 reuniones de máximo 2 horas cada una. Si recién arrancás, esto te puede llevar 2 meses. ¿Estamos de acuerdo? Porque además te vas a encontrar con maestros mayor de obra que te dicen, perdón la expresión, verdura, frutilla, banana. Esto en la República Argentina significa, dicen cosas que no tienen sentido, que no tienen aplicabilidad. Juan, no te hagas problema, voy a usar Spacy. Ajá, mira vos, ¿para qué vas a usar Spacy? No, porque es una red neuronal excelente para procesar lenguaje natural. Ah, ¿sí? Mira vos, no me digas. ¿En qué problema lo vas a aplicar? Ah, en este. Dale, probá Spacy. No tiene ningún sentido aplicar Spacy a 3.000 sentencias, ¿entienden? O sea, ningún tipo de sentido. Es contraintuitivo. Totalmente contraintuitivo porque Spacy no va a performar bien. Es decir, no va a darnos buenos resultados, pues son solo 3.000 sentencias. Seba, ¿querías decir algo? Sí, me quería subir a una pregunta que hicieron ahí en el chat, que creo que estaba enfocada sobre una de las primeras lecciones que mencionaste, que también levantó Mario con respecto a la definición del problema, que a través de las experiencias, y uno también cuando hace investigaciones de aplicativos o de incentivos para hacer desarrollos de IA en materia de justicia, cuando la gente relaciona a la predicción o toma al sistema inteligente como una ayuda para la decisión final, está olvidando que el problema muchas veces no está en la decisión final. Está al principio, está en el medio, está en esos cuellos de botellas que la propia gestión procesal me demanda y que son tal vez eso es lo que yo debo atender para poder llegar holgado de tiempo, con un pensamiento crítico estable y que me ayude a tomar una mejor decisión, ya sea empática, sea racional, lo que sea. Entonces, muchas veces, digamos, cuando los juristas, los jueces o los funcionarios judiciales tratan de avanzar en materia de inteligencia artificial, se van al final, digamos, de la película, a la resolución del caso, y olvidan, tal vez, que esas pequeñas filtraciones son las que a mí, en definitiva, me terminan inundando el juzgado y son los que no me ayudan a tomar decisiones eficientes más que eficaces. Porque también está eso de relacionar los costos que toma la decisión con
la eficacia que tengan los derechos. Es decir, si yo le doy la razón a alguien o no, puede ser una discusión. El tema es si esa decisión es temprana o es tardía, ¿no? No hay ni una justicia que sea razonable o justa si es temprana, pero tampoco va a ser si es tardía. Entonces, me parece que es otro, digamos, ampliar un poco el concepto de la definición o el diagnóstico de realidades. Muchas veces es errado porque se busca, digamos, la respuesta más temprana y no siempre eso es lo que resuelve el problema. Bueno, ahí se vas complementando eso, sería, miren, les cuento caso Pretoria, ¿no? Cuando llegamos a Colombia, y ahora después les cuento el caso Perú, ya que lo tengo a Rodri, ya así Rodri lo puedes mostrar, porque ahí les quiero mostrar cómo armar un ecosistema para que una predicción se luzca más. Es como rodear a Messi, ¿entienden? Rodeamos a Messi, ¿para qué? Para que pueda jugar mejor. Entonces esto es lo mismo. A veces las predicciones sin un buen ecosistema no se lucen, ¿sí? Pero voy a ir a lo que dice Seba, que me parece buenísimo. Y después, si querés, Américo, ahí te contesto una cosa respecto de lo que estás poniendo acá, en cuanto a la calidad de los datos. Cuando fuimos a la Corte Constitucional, el problema ahí no estaba claro al inicio, porque era tan holístico la magnitud, o sea, holístico era el método que había que emplear para entender dónde estaban algunas posibles soluciones, pero era tan dramática la situación que se planteaba que les paso algunos numeritos. Recibe 2.700 casos por día, cada expediente tiene casi 400 hojas en promedio. Multipliquen 2.700 por 400 páginas. ¿Ustedes entienden la cantidad de páginas que hay que leer por día? Por día. Casi 1 millón al año. Son números que no existen en ningún lugar de Latinoamérica para una Corte Constitucional, ¿sí? Sí, es como si la Corte Suprema Argentina, que recibe máximo 28.000, máximo. La Corte de Colombia recibe 1 millón. ¿Entienden, no? O sea, recibe más que todas las cortes juntas de Latinoamérica, juntas. Cuando empezamos a ver los procesos, me acuerdo que me trajeron un flow de procesos que era tan grande como una mesa de 3x3. Eso eran los flows de todos los procesos. Les dije, esperen, correme este flow, córranmelo. Empezamos a ver esto y no había, por supuesto, una posibilidad de predicción. Había múltiples, pero había una que era un cuello de botella inicial que no tenía nada que ver con la decisión de la Corte, pero era el lugar en donde las personas más demoraban en hacer el análisis del caso. Esto es un poco lo que decía Seba. Cualquiera diría, Juan, ayúdame a hacer la sentencia. Nosotros dijimos, no te vamos a ayudar a hacer la sentencia. O sea, no tiene sentido si además vos resolvés 300, 400 casos al año, porque el resto de esos 700, 800.000, vos no los resolvés, con lo cual les aplican una plancha. Escuchen lo que estoy diciendo, una plancha que dice, como una especie de despacho en lote que dice, todos estos expedientes no los resuelvo, ¿se entiende? Tipo como una especie de plancha y te pone todos los números de expediente que no resuelve. No estoy criticando el sistema, esto tiene otras razones de por qué existe así, que tienen más que ver con la historia y con lo que pasó en Colombia y cómo la tutela se volvió como una suerte de acción en donde las personas depositan en la justicia cosas que no encontraban en la década de los 90 y de los 80. Recuerden lo que vivió Colombia en la década de los 80 y de los 90, ¿no? Matanzas le pusieron bombas a esa corte en la que nosotros estuvimos, le pusieron como 3 bombas y mataron no sé cuántos jueces, defensores y asesores. Entonces, ¿qué pasó? Había 80 personas aproximadamente que tenían que clasificar y priorizar los casos. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos a eso, dijimos, acá está el predictivo, acá está. Es decir, yo te tengo que ayudar a que los puedan leer, a que los puedan clasificar y a que los puedan eventualmente priorizar. Porque frente a esta masa en donde el ser humano tiene que leer, imagínense lo que es leer eso por día. Entonces, claramente hay una oportunidad predictiva. Esto es a lo que decía Seba, ¿sí? Entonces, logramos reducir, al menos en esta etapa, 202 días de trabajo que le podría llevar a una persona a leer todo eso en 36 minutos. Es decir,
Ahora, esas 80 personas o eran muchísimo más productivas para hacer otra cosa, o sacaba 60 personas de ahí y las llevo a otro lugar. Porque literalmente parecían que estaban en un hospital público. Recibían los bolsones de casos, se ponían en una suerte de mesa y con los bolsones empezaban a hacer todo lo que podían y anotarlo en un Word y lo iban pasando. Pocas veces vi algo tan dramático en un contexto así. Listo. Ese es otro punto, que no sé si Marito ahí, Sebas, creo que complementamos esto, es nunca hay que quedarse, en nuestra opinión, obvio, la palabra nunca quizás es demasiado tajante, pero sería algo así como, esto del juez robot, corrámoslo. Esto de que la máquina me haga sentencias, puede ser, pero antes de ir a una máquina que hace una sentencia, revisa dentro de un segmento del proceso o dentro de un área, ¿dónde podrían estar lo que nosotros llamamos oportunidades predictivas? Hace una lista de almacenero o de almacenera. Listalas. Nosotros hoy en día tenemos esa práctica en el laboratorio. Las listamos. Decimos, mira, Mario, te cuento. En este proceso vi 12 oportunidades de predicción. ¿Cuál te parece que es la más disruptiva? ¿Cuál te parece que podría ser la que más agrega valor? Porque no podemos ir por las 12. Porque entrenar las 12, ponerle que salgan, estoy inventando, $500.000, Marito. Con lo cual, vamos a ir por 2 y entonces le vamos a pagar a los programadores y a los data science y por ahí nos sale $50.000 y lo logramos. Estoy tirando cifras concretas, ¿estamos de acuerdo? No estoy tirando cifras al azar. Hoy en día predecir es caro. ¿Por qué se piensan que no hay muchos predictivos dando vueltas por ahí? Si no, estaría lleno de sistemas predictivos por todos lados, porque sería muy barato y sería muy fácil hacerlo. Entonces, hoy en día son las dos cosas difíciles. Idearlos, incubarlos, prototiparlos, pilotearlos y desplegarlos, eso es complejo y a su vez es caro. Y además, los programadores no dicen qué hermoso ir a la justicia o ir al derecho. Dicen, yo me voy a Google, yo me voy a Mercado Libre. Entonces, obviamente, es todo un desafío tenerlos para este tipo de problemas. Seba, ¿querés decir algo más respecto a esto? No. Ahí tal vez estaban haciendo algunas preguntas que tienen que ver, digamos, con la gestión documental y si eso tiene que ver, o sea, si lo absorbe la automatización o si la clasificación inteligente, la detección inteligente, digamos, son habilidades que la IA también puede ayudar, digamos, en todo lo que tiene que ver un expediente que nosotros denominamos inteligente, que de algún modo corrompa la burocracia a la cual nos vemos sometidos día a día, que tal vez los expedientes electrónicos lo único que hacen es reproducir el mismo comportamiento y respetar a rajatabla esa serie de pasos determinados, que lo único que hacen también es entorpecer la gestión judicial, ¿no? Entonces, no solamente es la predicción y la automatización, sino que hay otras habilidades, digamos, que utilizamos en software que están por fuera de la tecnología y que muchas veces, digamos, ese enfoque no los trae a la discusión, pero que son verdaderamente útiles y que, bueno, tal vez ahora, digamos, acá cuando veamos Pretoria lo vamos a poder ver con mayor claridad. Ahí hago una aclaración metodológica, Sebas, en base a eso que decís, pues está bueno aclararlo. Y también muestro acá, porque viste, hay una pregunta ahí para ver cómo funciona en concreto, así lo ven en concreto. Esperen que dejo de compartir, así los miro. Cuando nosotros decimos predicción, previsión, pronóstico, no importa la palabra, o detección inteligente, o eventualmente, digamos, clasificación inteligente, a veces la clasificación, la detección, ¿por qué es una predicción desde cierto punto de vista? Porque en definitiva la máquina está haciendo un procesamiento de datos que está atado, ¿sí?, a un cálculo probabilístico, ¿entienden? Entonces uno se maneja con cierta incerteza respecto de hasta qué punto la máquina está haciendo algo efectivamente, ¿sí?, que nosotros le dijimos o que fue entrenada para ello. Es decir, lo pongo al revés.
Si vos haces un sistema de software que es una regla, la regla no es probabilística, ¿entienden? O sea, si yo aprieto la palabra pagar, es pagar, no es probabilístico. Si no puedo pagar porque hay un problema técnico, pero el problema es técnico, no es que el algoritmo, dice, creo que es un 98% que me dijiste pagar. No, es pagar. Cuando vos haces detección inteligente o clasificación inteligente con alguna técnica de machine learning, lo que estás haciendo es hacer que la máquina bucee en un historial de datos y después te dé algo que vos lo vas a tener que someter a unas tasas de acierto probabilísticamente, ¿entienden? Por eso se llama predictivos, porque la máquina hace algo y ese algo vos lo tenés que validar para ver si eso es correcto o incorrecto. Y eso no es binario, ¿entienden? Tiene que ver con tasas de acierto y las tasas de acierto son porcentuales. Esta explicación técnica es muy importante porque a veces detrás de una clasificación inteligente hay un predictivo. Lo que pasa es que nosotros lo llamamos que me clasifique, pero el clasificador, si me clasifica bien, no va a ser binario probablemente. Si es binario es que es una regla, entonces no estoy usando estrictamente Machine Learning, sino que estoy usando un sistema experto. Pero no importa. Aclaro esto porque es muy importante que cuando ustedes le digan, ¿es un predictivo? Si alguien les dice, mira, hice un predictivo, vos decirle, perfecto. ¿Cuál es la tasa de acierto? Si te dice, no tiene tasas de acierto, entonces no es un predictivo. Es un sistema basado en reglas, que está perfecto, ¿eh? Son súper útiles. Nosotros los usamos un montón. Bueno, ahí está. A ver, ahí está, lo muestro. Ahí está, para si lo mostramos. Y ahora estás, Rodríguez, si mostrás eso. Se ve bien, ¿no? Sí. El desarrollo de este sistema, leer una sentencia y hacer un informe como el que ahora les voy a mostrar, le lleva a una persona entre 27 y 36 minutos. Nosotros medimos, esto lo medimos en la Corte Constitucional, a una persona leer cada caso porque trataba de hacer una lectura espacial. Se imaginan que no va a leer 400 páginas. Es obvio que va al hueso, o sea, al punto que es, leían las sentencias que venían de primera y de segunda instancia y tardaban entre 20 y 36 minutos, ¿sí? Leer 2 sentencias por cada caso. Solamente una. Acá lo que hace Pretoria es, desde esta fecha hasta esta fecha, lo que vamos a hacer acá es desde esta fecha hasta esta fecha, y supongamos que queremos buscar hasta el 13 de marzo o 20 de marzo. Entonces, acá el sistema lo que hace es detecta 880 casos. ¿Cuál es el punto central de este sistema en su versión disruptiva? Que yo puedo filtrar criterios y estos criterios que están acá, como enfermedad degenerativa, casos relacionados con derechos sexuales, no es que el sistema busca una palabra, por ejemplo, mujeres en estado de embarazo, sino que tiene que interpretar que la mujer en estado de embarazo es la que está pidiendo ayuda judicial y por alguna razón o fue bien resuelta en primera instancia, o sea, por el juez de las instancias anteriores, o no fue resuelta como la persona quería. Entonces, si yo pongo acá enfermedad crónica, por ejemplo, y pongo sí, el sistema filtra los casos, ¿ven? Y detecta 673. Y hace un resumen. Y obviamente yo puedo ver el caso acá. Acá está el caso. Y esto es lo que la máquina lee de manera automatizada. No hay intervención humana en esta lectura. Está acá ven todo el caso. Si vuelvo, ¿sí? Van a ver que el resumen que hace la máquina es, piensen que sobre esta cantidad de casos que recién marcó ahí, sobre todos estos casos hizo el resumen y ven que pone personas víctimas de cualquier violencia sexual, población adulta mayor no, etc. ¿Esto qué significa? Que la máquina logra hacer en segundos el resumen de, en este caso que está aquí, de 673 casos. Si no obstante yo quiero ampliar la fecha, por ejemplo, y ahora ponerle 2 de mayo, van a ver que van a aumentar los casos, ¿ves? 917. Y volvió a hacer el resumen de todo. Y si lo quiero ver en vez de en un listado en gráficos, me puedo hacer esto mismo en gráficos. Acá está. ¿Sí? Bueno, Marito, entonces,
Fíjense, la máquina no busca palabras clave, arma un informe. Entonces, ¿qué hace? Esa cantidad de criterios que dice sí no, están sometidos a una tasa de acierto, que nosotros, con 2.500 casos, ¿sí?, logramos en promedio 91% de tasa de acierto. Es decir, en concreto, nosotros le dijimos a la Corte Constitucional, mirá, acá te entregamos el algoritmo. Cuando venga un caso nuevo, lo pones o haces que la máquina lo vaya a buscar y te va a armar un informe. Y en el 91% de los casos en promedio, ese informe va a estar bien. Lo que no significa que vaya a estar bien siempre a futuro. ¿Me van siguiendo? Acá viene el momento crucial de la cuarta lección aprendida. Crucial. Predecir, hacer predicciones en formato de clasificación o en cualquier otro formato, es como nos pasa en la vida y como pasa con el pronóstico del clima. Que en enero de otro año haya llovido 8 días, no significa que en enero del año que viene vaya a llover 8 días. ¿Se entiende? En el mundo predictivo todo funciona bajo este lema, es el pasado funciona como un predictor del futuro, ¿estamos de acuerdo? Pero siempre va a ser un predictor imperfecto del futuro. ¿Por qué va a ser un predictor imperfecto del futuro? Por 2 razones obvias. Una, porque no la podés entrenar con todos los casos que van a existir en el futuro. Esto, ¿se acuerdan como cuando en el derecho, en la teoría del derecho decían, Juan, por eso el legislador nunca va a poder prever todo? Es el mismo razonamiento. ¿Por qué el legislador no puede prever todos los casos a futuro? Por una razón obvia, porque no se puede anticipar a todas las posibles consecuencias jurídicas y situaciones que se vayan a dar en el futuro. Por eso que las predicciones son como la legislación. Esta analogía nunca la había hecho, se me está ocurriendo en este instante. ¿Por qué son como la legislación? Por una razón obvia, porque son parte de un pasado, ¿sí?, que a su vez es un recorte del pasado. Porque no es que nosotros tomamos todas las sentencias posibles de Colombia en toda la historia de Colombia. Y si la hubiésemos tomado, no es lo mismo la Corte Constitucional de Colombia en su composición actual que en su composición de hace 3 años. ¿Entienden la cantidad de fenómenos que ocurren por los cuales no se puede predecir con cierto umbral de certeza, y cuando ya llegas a un 90% date por extremadamente satisfecho? Y lo que hay que hacer es seguir reentrenando siempre la máquina o el algoritmo. ¿Esto qué significa? Otra lección aprendida, que esto es bastante, Marito, que esto cuando lo charlamos es bastante, no digo bastante desalentador, pero en parte sí, porque vos decís, Juan, o sea, lo que me estás queriendo decir es que yo pensé que tener un predictivo era el camino de llegada. ¿Saben cuál es nuestra opinión? Tener un predictivo es el punto de partida. Y ahí es donde se te vuela el cerebro, porque decís, para, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que me lo entregás y recién empiezo? Correcto. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener que tener un equipo que lo escale y que lo continúe. Correcto. Por eso es que hicimos un programa multidisciplinario de datos y de programación. Porque si vamos a esperar que en la justicia de Latinoamérica cada fuero, cada juzgado o cada poder judicial tenga un equipo de 20 personas para sostener los predictivos en el corto plazo, adivinen qué va a pasar. Vamos a esperar, bueno, no sé qué día, pero claramente no va a pasar en los próximos 10 años. No va a pasar, no hay chance que pase. Si no hacemos algo al respecto a eso, no hay chance que pase. Sebas. Sí, también un concepto que siempre tratamos de remarcar cuando hablamos de estos temas, sobre todo particularmente en justicia, tratamos a veces de cuantificar tasas de acierto como si a veces las decisiones judiciales estuvieran sometidas al mismo razonamiento, ¿no? Es decir, si la absolución o la condena tuvieran un porcentaje de error estimado como para poder cotejarlo con los sistemas.
Lo que se traduce en el término de Pretoria es un tribunal que recibe 2.500 causas para resolver, y en la repetición una y otra vez, en la mecanicidad, la reiteración y el hacer una y otra vez a la tarea, seguramente nos enfrentaríamos a tasa de error mucho más fuerte o mucho menos cercana al 100% que lo que hace un sistema que, como ustedes se fijaron, es cuestión instantánea, produce informes, realiza clasificación de un modo predictivo y me hace que esa liberación de tiempo yo pueda tener mayor efectividad para decisiones tal vez de mayor entidad que las que puedan estar sometidas a criterios estandarizados o que responden a ciertos patrones de información que puedan ser meramente formales. Entonces, digamos, ahí está un poco a veces la cuestión cuando uno comienza a hablar de inteligencia artificial y empieza a hablar en términos estadísticos o probabilísticos de tasa de acierto. Digamos, a la hora de llevarlo al plano judicial resulta un tema, digamos, harto sensible que creo yo que debemos descartar y empezar a tener otra visión respecto de la inclusión de sistemas inteligentes. Sebas, para complementar eso, voy a tomar algo que dijo Fulvio. Vieron que cuando Fulvio citaba a Sosa Escudero decía que la IA iba un poco de manera contraria a la lógica de la estadística, ¿sí? Que es, en la estadística, yo a partir del conocimiento humano lo voy ajustando con matemática, ¿sí? En cambio, en la IA, el conocimiento a priori emerge sin hacer estadística, ¿entienden? Le aplico estadística al conocimiento que emerge. Lo voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de Pretoria, de Prometea o incluso de Perú, lo que estamos haciendo ahora, que ahí estoy, Rodri, que es. Cuando nosotros hicimos el primer dataset de Prometea, ¿sí? En el año 2017, más o menos abril de 2017, nosotros teníamos 1.800 dictámenes y casi 3.000 sentencias. Nosotros, estadísticamente, podríamos decir cómo se habían resuelto esas sentencias en términos numéricos. Es decir, Juan, en estos tantos porcentajes de casos, frente a estas situaciones, la justicia rechazó demanda, ¿entienden? Y así podría decir, no hizo lugar por cuestiones procesales, la estadística clásica. Pero el programador no se basa en esa estadística para entrenar la máquina, ¿entienden? Que es por eso que el machine learning en parte es contraintuitivo, porque lo que vos haces es, y acá si quieren, esto es, lo van a poder ver de manera intuitiva, deconstruís la información jurídica, la deconstruís y la haces hablar de otra manera. Es como si yo les dijese, Juan, léeme esta sentencia, y vos me decís, bueno, Juan, mira, esta sentencia tiene una estructura por la cual una introducción en donde se relatan los hechos, considerandos, se citan 10 artículos, ¿me van siguiendo? Eso es una deconstrucción jurídica. Si vamos a hacer una deconstrucción en términos de aprendizaje de máquina, hagamos de cuenta que la máquina nos hablase, no nos habla, pero hagamos de cuenta que la máquina nos hablase, nos diría, Juan, en esta sentencia, cada vez que escribiste 8 párrafos que tienen 224 letras y hay 3 oraciones que tienen un grosor o una longitud de 10 centímetros, yo detecto que es esto. ¿Entienden que no razona nada derecho la máquina? Que lo que está haciendo es agarrar el lenguaje, deconstruirlo y ver patrones de información que no tienen nada que ver con el derecho, sino que tienen que ver con cómo las palabras están entrelazadas entre sí, unas con otras. En términos del traductor sería, Juan, a mí no me importa si hola es hi. Yo no tengo ni idea si hola es hi. Lo que te digo es que matemáticamente yo encontré que estas letras probabilísticamente se acercan a estas otras letras, pero yo no lo sé porque alguien me lo dijo, porque alguien me hizo estadística. Yo lo sé porque empecé a encontrar patrones de información y hubo un humano que me dijo, sí, Juan, esto estadísticamente importa más que esto. ¿Se entendió la analogía? ¿Y cómo se llega a eso? No sé si lo puedo decir más fácil.
¿sí? Es una suerte de agarra el lenguaje natural jurídico, lo analiza desde otra perspectiva, usando por supuesto mucha matemática y técnicas diferentes, dependiendo qué técnica uses, y después te devuelve un resultado y te dice, yo encontré esto. Y vos decís, buenísimo lo que encontraste. Lo que encontraste, para mí, tiene un 90% de acierto. Ahí viene la estadística, ¿entiendes? No viene antes, ¿sí? Por eso la estadística y el machine learning no son fenómenos iguales. Machine learning es otra cosa que usa la estadística. Buenísimo. Rodri, ¿estás por ahí? Buenísimo. Marito, ¿te parece si lo mostramos, no? Porque está bueno. Sí, mirá, ¿querés de paso? Porque recién Digo, estaba viendo en el mosaico de los que están, digo, está Rodrigo, Juan se vino con todo el equipo. ¿Querés hacer una mínima presentación de Rodri? sí, obvio. Bueno, nosotros ahí en el laboratorio, Mario un poco lo sabe, ya estamos armando equipos de programadores y de data science, ¿sí? A gran escala. El año que viene nuestra idea es tener al menos, voy a tener un número bastante que suena irreal, pero les juro que sí, al menos vamos a tener entre 30 y 80 programadores, dependiendo, para diferentes proyectos. Y Rodrigo un poco está liderando actualmente en el laboratorio todo lo que es el reclutamiento, y es hoy digamos, el líder de, junto con Matías. Lo que pasa es que Matías está muy abocado pobre a Prometea y a la fiscalía, pero hoy Rodrigo está tratando de liderar este recruiting de programadores y estamos armando equipos de programación. De hecho, ya tenemos un equipo de Machine Learning que hoy actualmente tiene 7 personas y un equipo de desarrollo que son, digamos, diferentes perfiles según el tipo de programación que hagan. No me quiero poner técnico. En la programación tenés backend, tenés frontend, tenés UX y así diferentes perfiles con diferentes lenguajes. Y después vieron en la abogacía, en la programación está el abogado junior, está el programador junior. El abogado semi-senior, está el programador semi-senior. Bueno, etc. Rodri es un semi-senior / senior ya casi, y es full stack, ¿sí? Que es lo que es Rodri. Así que Rodri, así te presenté. Y si querés, empecé a compartir pantalla, Rodri. Juan, contanos así rápido, ¿cuánta gente hoy está cursando el programa multidisciplinario? Escuchen, como dice el programa. Actualmente tenemos cursando programación 3.000, cursando datos y algoritmos 6.000, y cursando lo que llamamos como la introducción a la IA básica. Hablamos con todos los gremios del país y nos mandaron a 6.000 personas, con lo cual hoy en total creo que son, bueno, 12.000 por ahí. Tremendo. Ahí está María que se anotó, así que imagínate, Marito, que estamos, porque es lo que siempre decimos, yo creo que lo dije acá cuando vinimos, que es, si nosotros no logramos empoderarnos nosotros mismos en el derecho, vamos a seguir teorizando sobre la IA, pero no la vamos a poder aplicar. Entonces, es como teorizar sobre algo que nunca ves. Siempre teorizás sobre otra cosa. Entonces, nuestra idea es teorizar sobre algo concreto. Sí, obvio, está vigente y todo lo que es esta diplomatura, y por la relación que tenemos con Mario, tienen todos un free pass. Así que todos los que estén cursando esta diplomatura están becados por default. Así que, Marito... Vamos, yo ya me lo anoté como curso de verano. Porque en realidad fui de los primeros que me pasaron, porque después Juan les puede contar, te pasan así, se automatiza entero, y he estado re mal alumno. Ya me lo anoté para el verano. Dale. Rodri, ¿querés compartir Vamos. pantalla y hacer una introducción un poquito de Perú o no? Mínimamente. Dale. Comparto pantalla. Bueno, cuento un poco también de qué trata el proyecto de Perú. Primero, bueno, van a ver que tenemos varias pantallas de Perú porque el proyecto está en distintas fases, como contó recién Juan. Los cambios que estamos haciendo ahora son todos los cambios UX, que esta es la estética que nos pidió la UX que mantengamos. Pero bueno, lo más importante, aunque la UX es bastante importante, acá estamos viendo las cuestiones predictivas. El proyecto de Perú constó básicamente en violencia de género. Ellos tienen que fallar relativamente rápido, además de por ley, por una cuestión también, digamos, humana. Los jueces de Perú estaban colapsados con la cantidad de casos que les llegaban, lamentablemente, y estaban apenas llegando a fallar.
algunos nos contaban que no llegaban a leer las sentencias que tenían que resolver en el día a veces. Y por ende, menos llegaban a hacer un seguimiento de los casos. Ellos dictaban las primeras medidas y mucho más que eso no podían hacer. Entonces, empezamos a buscar ahí oportunidades para intentar acelerar el trabajo de los jueces. Una de las primeras cosas que identificamos es que no solamente teníamos que intentar acelerar el trabajo, sino también priorizarle el trabajo, porque los expedientes llegaban ya preclasificados en comisaría, que muchas veces la clasificación no está muy ligada a la realidad, no son la mayoría de veces, por suerte, pero hay casos en los que en la comisaría se considera que es de un mayor riesgo un caso de lo que de un menor riesgo un caso de lo que es, eso es generalmente lo que pasa. Y bueno, entonces nuestro desafío fue todos los expedientes que llegaban por día a los distintos jueces, lograr preclasificarle el riesgo para que los jueces puedan priorizar por riesgo. Primero vean los expedientes de riesgo severo, después riesgo moderado y último riesgo leve, por si llegan muchos expedientes y no llegan a resolverlos. Nos encontramos más dificultades después, que también son las mismas dificultades que nos encontramos en Colombia en varios proyectos, que hay una brecha tecnológica muy dispar a lo largo de todo el país. Mientras hay distritos que están más avanzados tecnológicamente, hay distritos que lo único que tenían en esa altura, y no creo que haya cambiado mucho según las últimas reuniones que tuve, papel escaneado y mandado por mail, o muchas veces mandado en auto, los papeles, y los escaneaban directamente en los juzgados, y bastantes veces se hace eso. Entonces tuvimos que resolver también el no dejar afuera de la solución a los que están con un gran camino, una brecha tecnológica muy alta. Lo que decidimos hacer es un sistema en el que vos subís un archivo, un expediente en PDF, y te lo procesa. El expediente puede estar escaneado. Comúnmente no se ofrece en ese servicio porque lo que necesitas ahí ya es un OCR, un reconocedor óptico de caracteres, que además de lo que implica como tecnología, también implica otros desafíos ya muy técnicos, que es de procesamiento, consumo de CPU y otras cuestiones ya muy técnicas nuestras que también generan un desafío al procesar las imágenes. Lo importante es que ese archivo que subí se está procesando, se lee todo el expediente y se empieza a interpretar. Se convierte toda la imagen, se intenta reconocer todo el texto, y una vez se reconoce todo el texto, se pasa con distintas herramientas para predecir e intentar clasificar qué dice el expediente. Y una vez termina, aparecen acá todos los expedientes que se fueron intentando clasificar. Como contamos, se intenta detectar distintas características del expediente y se muestra el resumen al juez, recién entra, para que ya tenga una idea de qué trata el caso, ¿no? Ya por lo menos sabe las primeras cuestiones, que es violencia económica, violencia física, de dónde vino, la fecha, el puntaje de la ficha de valoración. En Perú ellos tienen una ficha de valoración del riesgo que es una serie de preguntas o interpretaciones de la creación de los hechos que hacen en comisaría, y con eso van puntuando. Es uno de los datos más importantes, según lo contaban los jueces, para ellos en un expediente. Una de las cosas que también hicimos, porque una de nuestras prioridades es que el juez pueda fallar rápido, y entendiendo siempre que vamos a tener tasa de acierto, es mostrarles los datos, pero no solamente mostrar lo que leímos, hacer que pueda ir a verificarlo rápido. Entonces creamos un índice que va detectando, por ejemplo, ahí detectó la ficha de valoración, eso fue lo que apreté, ficha de valoración de riesgo, y te llevó directamente a que la veas. Este es un expediente de 90 hojas. Nosotros detectamos en qué hoja está y el juez puede ir a ver directamente el documento que le interesa ver ahí adentro. Hay muchos documentos que son de forma y no le interesa tanto al juez, digamos, para la interpretación del caso, leerlo. Entonces puede ir directamente a lo que necesita ver. En esta versión de acá no se ve, pero también tenemos
a ver si ya lo puedo mostrar en Figma, mostramos todo el contexto de la interpretación. Tenemos estos tooltips, que en la nueva versión ya están, que te va mostrando qué hubo alrededor, el por qué, digamos, que estuvo viendo más o menos la máquina para intentar interpretar eso. O si no sabemos lo que vio la máquina, porque hay veces que por las técnicas que usamos, como se explicaba, es muy subsimbólico lo que usó la máquina para interpretar, te mostramos dónde sabemos que está esa respuesta. Por ejemplo, para clasificar el riesgo, aunque sea subsimbólico lo que la máquina utilice para entender que había riesgo severo, sí podemos encontrar esto y mostrártelo, para que vos de última puedas confirmarlo, ¿no? Lo importante es acelerarle el trabajo al juez y poder priorizárselo. Una vez Rodri, una cosita. Entonces, serían dos cosas por la pregunta de Ana Clara. Por un lado está extraer la información del PDF, ponerla en un lector para que nosotros lo podamos leer de manera inteligente, ¿sí? Que es lo opuesto a lo que uno lo lee hoy en el expediente electrónico. ¿Estamos de acuerdo, no? Lo opuesto, porque ahí podemos ir a un lugar en el que nosotros queremos. ¿Ven cuando dice ir a un lugar? Yo puedo ir a ficha de valoración. ¿Ven que tiene un índice el PDF? La máquina construyó el índice. ¿Entienden lo que está pasando, no? O sea, había un PDF, la máquina lo agarra y pone en ese índice lo que estaba dentro del PDF. ¿Se entendió lo que hace la máquina, no? No hay un humano que arme el índice, ¿ok? Entonces, esto es por un lado, ¿sí? Lo que se llama un lector inteligente. Es decir, te lo ordena el PDF, al menos las piezas más importantes. Además, tiene un componente que va a hacer un análisis sobre las técnicas que nosotros solemos usar cuando no tenemos muchos datos, sobre la predicción acerca de cuál es la violencia y por eso completa los casilleros. Ese es otro componente del algoritmo, ¿entienden? Son componentes diferentes del algoritmo. ¿Sí? Y a partir de ahí es donde permite que uno pueda modificar, como contaba Rodri, cuál sería, si es que la máquina erró o no erró, teniendo a la vista, ¿sí? El caso y cambiando o no cosas, ¿sí? Una vez que se confirman los cambios o no, bueno, siempre alertando mucho y haciendo que el juez tome conciencia siempre de lo que se está relevando, porque toda esta información se va a usar para empezar a emitir resoluciones, oficios, que obviamente están relevados con los jueces de Perú, cuáles son los oficios que suelen dictar y cómo se dictan, cuáles son los árboles de decisiones. Rodri, si podés, por favor, volver para atrás porque acá hay algo que es súper importante. Sí, si podés, por fin. Ahí está. Supongamos que ahí nosotros decimos, bueno, este riesgo está ok, esta violencia está ok y ponemos confirmar, ¿sí? Pone confirmar. Cuando él dice ok, ¿qué pasa? Se disparan, ven ahí abajo, todas las automatizaciones de los proveídos que corresponderían. ¿Entienden? Es decir, ven, ahí están todos los proveídos para el caso. ¿Se entiende lo que estamos mostrando, no? O sea, agarra el PDF, te lo pone en un índice, te dice lo que leyó del PDF en el riesgo, te dice, vení, cambiame lo que vos quieras. Una vez que pones OK, te dispara los documentos que se tendrían automatizados y ahora, viene aparte, yo creo, bueno, en realidad está súper robusta, pero ahora lo complementamos con que te pone todo esto en un calendario inteligente para que se activen alertas para que vos puedas seguir este caso. ¿Entienden? Es decir, a los 10 días yo me meto, andá si querés, Rodri, a calendario inteligente, así mostramos las funcionalidades del inicio, porque es muy importante para mí esta funcionalidad para la justicia, lo que llamamos justicia inteligente. ¿Podés volver al anterior, Rodri? Para que tengan... ¿Al inicio? Claro, no, al inicio del CAI, ahí. Vos ahí te logueás y te dice, imagínense, porque por esto para mí, Mario, es tan importante esto que hicimos para Perú, porque en definitiva, si ustedes me preguntan qué es un expediente inteligente, yo creo que es algo que se parece a esto. ¿Entienden? No digo que sea esto, pero es algo que se debería parecer a esto. ¿Qué es? No solo me permite leer de manera inteligente el PDF, me almacena la información, me hace alguna predicción y me permite corregirla.
Cuando pongo OK me automatiza. Piensen que todo esto podía quedar registrado en un expediente electrónico, ¿no? O sea, esto podría estar montado sobre un expediente electrónico y a su vez almacena todo para calendarizarlo a futuro, y cuando yo me logueo me dice, hola, me voy al calendario, me dice, ¿qué casos querés ver que tenés pendientes? O si querés subir un documento, vos le decís, mira, quiero ver los de riesgo severo, entonces entra riesgo severo y ahí te dicen, bueno, acá tenemos pendiente, ¿sí?, estas detecciones por este día. Entonces vos pones ver, ¿sí?, y te dice, bueno, tenemos tal cosa, tenemos tal otra cosa, y podés confirmar o no, y te dispara el proveído que saldría, ¿se entiende? Porque alguien no te contestó. Y se vuelve a actualizar el calendario, ¿entienden? O sea, no tenés que hacer un seguimiento de tus propios casos, no tenés que anotar cosas, que es lo que nadie hace en la justicia, ¿estamos de acuerdo, no? Es decir, esto que dice Cintia, yo creo lo mismo que vos, Cintia. Sí, sí, yo siento lo mismo. Te iba a decir eso. A mí me pasa lo mismo, ¿sí? Porque en definitiva nosotros vamos de acá a marzo, antes seguro en febrero, vamos a tener esto ya listo para que sea un commodity para darle a las justicias y para ver después cómo se lo podemos ayudar a las justicias de muchos países. Pero acá lo importante, Rodríguez, cómo a su vez tira estadísticas mientras hace todo eso. O sea, mientras hace todo eso que dijimos, a su vez tira estadísticas. Entonces, si Rodri va a las estadísticas, fíjense los filtros de la estadística. Podemos buscar las denuncias por periodo, por origen, por el tipo de riesgo, por las edades, etc. Y nadie hace de data entry, ¿entienden? Nadie hace de data entry. El propio sistema, mientras nosotros vamos trabajando, hace estadística de todo. Entonces yo no tengo que filtrar o pedirle a alguien que me dé las estadísticas. Juan, sí. Ahí, Rodri, te voy a pedir un segundito que vuelvas porque hicieron una pregunta que está bueno aclarar. Preguntan si cómo se interpretaría una incorrecta priorización efectuada por ley, por ejemplo, si clasifica como bajo riesgo. Acá lo que hay que entender que es un sistema que asiste al juez, que lo primero que hace es interpretar el riesgo que realizó la comisaría en ese caso, que es quien toma la denuncia de la víctima. Luego el sistema coteja ese número, se lo pone al juez o a la jueza en pantalla y el juez o la jueza tienen la oportunidad de validar ese dato o reevaluar el caso. O sea que siempre la decisión final va a ser del decisor judicial. Nunca esto está automatizado ni va, digamos, tiene como lógica dictar una medida en forma automática, sino que lo asiste en la gestión documental vinculada con la denuncia en cuestiones de género. Otra cuestión importante. ¿Lo querés mostrar ahí? ¿Cómo sería para que un juez o una jueza pueda reevaluar o pueda corregir, digamos, ese número, en definitiva, que vino? Claro, ahí es reevaluar y acá puede ser por datos de la denuncia, por ficha de valoración, pero si reevaluás en la primera detección, te dice por error de máquina, que le pusimos error de detección, porque el juez o jueza quiere cambiar el criterio de la comisaría. ¿Entienden? Entonces, como quiere cambiar el criterio de la comisaría, obviamente lo cambia y el sistema almacena todo eso. Entonces, eventualmente, a futuro, ¿qué decimos nosotros? Si este sistema se usa en 1 año y medio, Mario, ahí sí aplico otra técnica de IA y le pongo un motor de recomendación porque ya voy a tener un montón de datos que ya se fueron retroalimentando. Ya puedo cambiar de lógica, ¿sí? Es decir, estamos haciendo ya un input para matizar los datos, entonces el sistema también es una base de datos relacional por default. Es decir, ya está montado sobre una base de datos relacional. Y lo vas a tener entrenado y customizado al mismo magistrado y magistrada. Claro, esa es la idea, Mario. Esa es la recomendación. Esa es la idea, que a futuro esto tenga un motor de recomendación embebido porque que cada juez vaya haciendo algo hasta que la máquina diga, mirá, en los últimos 100 casos vos hiciste esto. Resolviste esto. Entonces la próxima ni siquiera te sugiero esto, te sugiero otra cosa. Hay algo que me gustaría rescatar que es tremendo, no sé si lo que lo estamos escuchando
que el inicio es, yo no le pido a la comisaría llenarme un formulario digital, tranqui, seguí haciéndolo a mano y a papel, solo Claro, escaneármelo y Mario, mandármelo, porque digo, ese nivel de, si se quiere, de accesibilidad, aunque a nosotros no nos gusta, ni a vos ni a mí, nos gusta que escanear no es transformación digital, pero sí no importa, comprendo la realidad de todas las organizaciones y no te preocupes, dámelo, te pido solo que me lo des. Y el trabajo para mí que veo sobre el laburo que han hecho técnico sobre ese PDF y en un tema tan complejo, yo chapó, no lo he visto, no lo he visto. Mario, hay una cosa, Rodri, antes porque me parece algo súper importante. Fíjense esto, que tenía que ver con las lecciones aprendidas del inicio. Casi todos los lugares que vamos, viste, ahora estamos por mandarle algo a la Procuración de Colombia. Mario, ahí nos mandaron también en una obra social de Colombia, después en Ecuador. O sea, hoy en día estamos con muchas cosas que nos piden. Siempre nos encontramos con el mismo desafío. Juan, me encantaría que la comisaría tenga un formulario inteligente interoperable con la justicia. Ese sería el escenario ideal. ¿Estamos de acuerdo, no? Un formulario inteligente interoperable con la justicia. Entonces, imagínate, Mario, no tenemos que leer ningún PDF de nada. No hay que leer PDFs. Estaría solucionado un problema salvaje. Nosotros, ahí creo, Mario, y por eso es tan importante esta diplomatura y que podamos contar esto y que ustedes hayan aprendido todo lo que aprendieron acá, que es, hay que entender que muchas soluciones son de transición. Esto es un concepto para mí crítico en el camino de la innovación. Vos estás innovando y vos no podés ir a lo óptimo, o porque no tenés recursos, o porque políticamente no podés, o porque económicamente no podés, o porque culturalmente no podés. Entonces, a veces, los desarrollos más complejos no son los más disruptivos tecnológicos. Son los que hay que hacer para tratar de adaptarse a algo que es contraintuitivo para el siglo XXI, ¿no? Que es esto que vos decís. No puede ser posible que la policía nos mande PDFs cuando nos tendría, como pasa en toda Latinoamérica. Entonces, fíjate, Mario, que me parece que esto es un concepto súper importante, es los equipos que innovan tienen que tener siempre en su mindset soluciones de transición. Porque yo voy a reuniones de me dicen, claro, esto se soluciona con interoperabilidad. No me digas, sí, esto se soluciona con dinero, esto se soluciona si somos Google, no me digas, pero esto no va a pasar. ¿Sí? Esto no va a pasar. No, Guillermo, no funciona. Imagínate que, Guillermo, esto hace 4 meses que lo estamos haciendo. ¿Sí? Digamos, más o menos. Así que imagínate que todavía no funciona para personas no videntes, lamentablemente, y eso obviamente es un gran desafío. Es un gran desafío. Rodrigo, ¿querías decir algo? No, de una pregunta que hicieron al principio también de casos que pueden llegar a estar mal clasificados. Obviamente, como se explicó, siempre hay tasa de acierto. Nosotros siempre intentamos aplicar al principio reglas que sabemos que tienen un acierto total, digamos, así viene clasificado de comisaría y logramos detectar eso, bárbaro. Si no, empezamos a interpretar con tasa de acierto y siempre existe el riesgo que, como comentaron, la máquina se equivoque y tal vez clasifique como riesgo leve algo que es riesgo severo. Y lamentablemente pasa. Pero siempre lo que hay que tener en cuenta en la IA es contra qué también está compitiendo. Hoy estamos compitiendo contra que no se leen un montón de casos de riesgo severo porque está todo mezclado. Nosotros estamos hablando de tal vez uno se nos pase. Digamos. Es una cosa a tener presente porque pasa mucho en la IA que siempre nos quedamos discutiendo muchas veces que sí, el falso positivo. Cierto, hay un caso en el que falla, digamos, y no estamos viendo que en nuestra realidad actual fallamos en montones de casos. Bueno, ahí, Rodri, Perdón, Juan, pero sí, Marito, quería contar la experiencia de Juan cuando en esto me parece buenísimo lo que dice Rodri, de dónde venimos en realidad, contra qué competimos. Y cuando ustedes recién vieron Pretoria, Juan no lo mostró, pero su primer viaje a Colombia, ve toda la cantidad de amparos de salud que venían y yo mostraba cómo se sorteaban con dados, o sea, totalmente random, quién iba a controlar qué paquete de los recursos que había entrado. De ahí se venía, de ese mundo. De ese mundo a
clasificar, como vieron ustedes, los amparos de salud. Desde ahí, con el 91%. Bueno, ahí Mario, yo creo que ahí viene el enfoque de complementariedad, Marito, que me parece, Sebas, que es la clave. Esto lo hemos charlado siempre en las charlas, que es, hoy en día, cuando nosotros razonamos nuestro celular o una máquina, nosotros no la razonamos a todo o nada. La razonamos como un complemento para que nos permita hacer más cosas, más y mejor. Sí, algo así, más y mejor. Yo creo que estos sistemas tienen que ser enfocados desde esa lógica. ¿Va a ser perfecto? Nada es perfecto, y menos si está basado en cosas que hacen humanos. Ahora, aunque no sea perfecto, puede mejorar el estado de situación actual, aunque siempre sea un ciclo de mejora constante que haya que aplicar, porque es obvio que la máquina no va a acertar, porque ya vimos por qué no puede acertar nunca en el 100% de los casos. Entonces, ahí lo importante es tener bien claro cuál es el rol del humano y cuáles son los límites de la máquina. Eso hay que ponerlo por escrito. Mira, los límites de la máquina son este y este. En el Tratado de Inteligencia Artificial, nosotros pusimos, de hecho lo publicamos, porque el caso Pretoria está publicado. Vieron que, Sebas, me pasa con el caso Víctor, Mario, y con otros casos, no están publicados. Ni siquiera con Paz está documentado el caso. Nosotros documentamos los casos. El caso Prometea fue documentado, Pretoria es documentado. Cuesta encontrar, o no, Sebas, yo no conozco, Mario, casos documentados que digan, agarramos estos datasets, hicimos esto, hicimos lo otro, lo enfocamos así, esto es lo que produjo, esto es lo que hizo. Yo creo que es muy importante documentar los casos para trazar los límites de estos sistemas para que la gente tenga claro, los usuarios, incluso el justiciable diga, ya sé que el sistema va a hacer esto o esto, y por eso que el humano tiene que controlar esto, lo tengo claro. Porque si no queda muy etéreo qué es lo que hace la máquina y qué es lo que hace un humano. Y me parece que hay que poner, en eso hay que dejarlo muy bien explicado. Esto hace la máquina, esto no hace la máquina, y esto tiene que hacer el humano, acá en este punto. Marito, ¿querías decir algo? Pobre Marito está atajando penales. Sí, no, perdón. Hoy transmití de casa, así que estoy con ruidos familiares. No, te decía, pues lo dijiste el viernes, el sábado pasado en la maestría, y la verdad que cuando vos empiezas, es todo un proceso, digo, por eso me gusta ir viendo, con vos veo la evolución hacia dónde, porque empezaste haciendo entrenamiento, detectando, escalando, y ya hoy te lo escuché el sábado y hoy también, y la verdad que uno lo va reflexionando, mira, todo lo que hemos venido haciendo tiene que tener documentación técnica, tiene que ser auditable, tiene que ser trazable, tiene que ser documentable. Porque hace un año atrás me hubiera dicho, para eso lo hago después, estoy con otro tema, tratando de hacer la automatización documental. Ya pasaste esa etapa y le vas agregando a todos los desarrollos que está haciendo el IALAB. Me parece una complementariedad que no tienen otro desarrollo, es cierto. Vos querés buscar documentación sobre lo que fuera y no la encontrás, ¿cierto? Compás, no se ceba Biogen, pero no hay documentación como hoy tiene el Dialab, que lo audita o CAF o BIT o ahora, digo, externo al desarrollo. Me parece fantástico. Sí, no, son muy pocos los... A ver, lo primero que hay que entender que no hay muchos desarrollos inteligentes a nivel mundial. Son muy pocos los casos de impacto y que ese impacto a su vez sea eficiente, ¿no? Son contados con los dedos, digamos. Hablábamos también en la maestría el sábado, digamos, de todo lo que es el tema de regulación, digamos que la Unión Europea lleva un poco adelante la bandera, pero la realidad es que no tienen casos de éxito o casos de implementación concreta, más que algunos en España. Coincido, digamos, que digamos, el tema de la creación de sistemas robustos, fiables, auditables, y explicables, como pueden ser estos que está desarrollando el laboratorio, son la clave, digamos, de la justicia en el inmediato plazo.
Pero a mí lo que me gustaría, digamos, remarcar una vez más, porque vamos y volvemos y a veces parece que se pierde un poco. Estos sistemas en algún punto hoy en día terminan siendo un insumo más para el juez que debe valorar, ponderar a la hora de gestionar casos judiciales. Pasa lo mismo digamos, si olvida u omite ponderar un informe pericial, digamos, o si lo valora de forma inadecuada. Puede ser que, digamos, ese informe lo cegue o puede ser que no, puede ser que lo omita y falle de una u otra manera. Lo que hay que tener en claro es que hay que desterrar la idea del juez robot, de la automatización, digamos, de la decisión automática, del input al output, porque eso no hay un sistema inteligente que lo haga, pero más allá de eso tampoco están dadas las condiciones normativas y constitucionales para que suceda. Entonces, estos son sistemas, en definitiva, inteligentes que asisten al operador y a la operadora judicial en la toma de decisiones cotidianas. Puede ser inicial, puede ser en el medio del proceso o puede ser la decisión final. Rodri, si querés te liberamos y acá viene la parte, porque hasta acá estamos contentos, esto tiene que seguir escalando, pero acá cuento algunos desafíos y obstáculos. Por ejemplo, primer obstáculo. Las denuncias que nos mandan tienen algunos problemas vinculados a que algunas cuestiones no se pueden leer muy bien, aunque se pueden leer bien, pero cuesta entrenar la máquina. Entonces necesitamos más datos representativos. Segundo obstáculo. A veces tenemos que tener claro cuál es el foco, porque por ahí los jueces nos plantean que quieren saber todos los riesgos. Y nosotros decimos, no podemos entrenar con todos los riesgos, focalicémonos en el severo. Entonces eso puede ser una discusión, porque la justicia o los jueces no tienen claro, ni los de Perú ni en general pocos jueces tienen claro qué significa predecir y cuánto tiempo le insume un programador predecir. Entonces, como si yo te digo, dame en vez de un Fiat 600 o un Fiat Gold, un Volkswagen Gol, perdón, dame un Mercedes. ¿Perdón? Si no tenés claro cuánto sale producir un tipo de auto respecto de otro, es obvio que me estás pidiendo hacer ciertas cosas y no tenés la dimensión de lo que vale hacer eso y de lo que cuesta en términos de insumos de programación. Es decir, cuando digo insumos me refiero a horas hombre sentado en la máquina. Porque yo creo que, Mario, esto es hoy en día lo más crítico. Nos hemos pasado horas explicándole a funcionarios del Banco Mundial, del CAF, que nos dicen, bueno, hace tal cosa. ¿Cómo hace tal cosa? No, bueno, pero ¿y esto cuánto sale? Como si entienden que todavía no es un commodity esto. A mí me hace acordar, Mario, a los primeros años de la web. Hoy en día una página de internet está tasada, ¿entendés? Está tasada, es más, sale en promedio tanto si es tal cosa, en promedio tanto si es tal cosa. Después de casi 30 años de internet, ¿estamos de acuerdo? En la IA estamos como en los primeros años de internet. No hay precios. ¿Por qué no hay precios? Porque no hay, no sé, ya 100.000 personas que hagan algo. Entonces, claro, Mario, ¿cuánto sale un predictivo? Y hoy en día yo no te podría decir, porque si yo lo tengo que evaluar, porque la hora del programador de IA sale entre 100 y $150 en el mercado internacional, eso es parte de lo que te voy a cobrar, ¿entienden? Hoy en día es muy difícil cuantificar estos proyectos, porque como son poquitos, y como no están estandarizados y no se sabe cuánto cuestan, entonces por eso, Mario, eso también es otra dificultad extra. Hablando de los desafíos, ¿no? Porque nos ha pasado, en Colombia nos pasó, nos quedamos sin nafta. Lo hicimos porque somos una universidad pública que se comprometió a terminarlo, pero nos quedamos sin nafta para hacerlo. Ahí a mitad del río nos quedamos sin nafta. Sí, total. Ahí está un punto que siempre he rescatado, Juan, digamos, de la gran disrupción que significó Prometea y luego eso ya consolidado en un proyecto, creo yo, un poco más grande en su segunda escalada, que es el Dialab, que es, estamos hablando de innovación en lo público, en la justicia de Argentina, luego Latinoamérica. No está en la agenda de nadie.
no hay recursos para nada, digamos. Hoy el mercado marca que los pocos recursos que pueden haber, como dice Juan, estarían enfocados hacia otra cosa. Entonces lo que tiene esto, digo, para mí es eso, ¿no? La visión y la excepcionalidad de poder hacer algo tan disruptivo, innovador en algo que no está en la agenda, digamos. Realmente a mí te diría me estremece, si vale la palabra. No, lo hemos hablado con Juan 1000 veces, pero... Qué grande, Marito, me estremece, pero, dice. No, es que es así. Cuando uno toma esa... Ahí dice, mirá, no te va a gustar, Juan es muy humilde y todo el equipo, o sea, muy favaloro, sí, claro. Lo iba a dejar para el final, pero la verdad estamos casi terminando. Yo no quiero abusar de Juan, de Seba, del equipo. Queríamos traerlo ya en esta última clase a ver lo que se está haciendo, ¿no? Hoy hubo charlas conceptuales, esto, pero fundamental es, Juan tiene, no sé, en la página del IA Lab, corregime, 16, 18 casos entre Morón, Corriente, Algo Mendoza, Pretoria. ¿Cuánto más o menos está en casos aplicables de utilización de desarrollo? ¿Ya lo tenés? Y, digamos, en incubación, entre incubación y desarrollo debemos andar por los 40. 40 Sí. en justicia, administración pública, se puede decir en general. Sí. Tremendo. Sí. Entonces, no sé, hay preguntas por ahí, pero lo iba a dejar por el cierre. Creo que es casi un cierre. Yo me quedaría 20 horas, pero No, y además ahí yo creo, Marito, ahí sí. Lo que dice Emi, yo creo que Emi hoy en día, tomando un poco, porque me parece que es súper, para mí, lo que siempre hablamos con Mario, con Sebas, y que es, yo creo que es el desafío de todas las personas que innovan, porque en definitiva, esto es parte del ecosistema de innovar. El desafío es, cuando estás en un país que por supuesto no alienta la innovación, no estoy haciendo nada político, es una obviedad, ¿sí? Que por supuesto que a su vez tiene alta inflación, con lo cual no te permite mantener costos fijos de programador. Es decir, es todo en contra. O sea, cuando digo todo en contra es literalmente hablando, todo en contra. Entonces yo creo que me parece que hay que por ahí segmentar entre 3 o 4 ejes vinculados a primer eje. Espera, dame un segundo, Ahí está, listo. Una genialidad. Ese es Yodita. El primero me parece que tiene que ver con cuantificar recursos humanos. El segundo tiene que ver con entender si vas a tener insumos de máquina o de programación. Y tercero, tratar de hacer cosas muy, muy específicas y concretas, ¿sí? Para que no se... Están los libros de Borges, me agarran los libros de Borges, es una cosa, está obsesionado con Borges. Me agarra siempre a Borges. Hola, Yoda. Así mirá, agarra, ven, agarra a Borges, toma. Hola, decime. Mirá, te mostramos, todos te saludamos acá, mirá. Estamos todos viendo a papi, mirá, qué grande. Y otra cosa, Mario, lo último que te quería decir es que es lo que hablamos siempre, te acordás en un café con Sebas también, que es, esto es inviable si nosotros no formamos programadores para que nos ayuden a nosotros y que tengan empatía con nosotros. Por eso que nosotros hoy en día hay más de 1000 abogados formándose en programación y nuestro objetivo como UBA es en 3 años tener la factoría más grande de abogados programadores de Latinoamérica. Que digan, soy abogado programador, ¿de dónde saliste? De UBA. Tener 3000 abogados que digan, entonces claro, el abogado programador ya siente más empatía por ayudarnos, porque el otro programador nos queda lejísimo. Y como en la abogacía no hay mucha plata, seamos sinceros, en la justicia no hay mucha plata para esto, entonces los otros programadores no van a venir acá. Por eso que nuestra estrategia es, nuestra esperanza es el abogado programador o la abogada programadora. ¿Por qué? Porque es la que le va a gustar las dos cosas y nos va a querer ayudar. Porque si no, no es sostenible. Es muy caro todo este show de la innovación, seamos sinceros, es caro. Y como es caro, por eso la gente no lo hace. No solo es porque no quiere, porque es caro. ¿Por qué piensan que no hay tantos? Porque es obvio que Global, Mercado Libre, Accenture, se lleva todo. En los próximos 5 años se van a llevar todas las empresas tecnológicas. Al Poder Judicial no le va a quedar nada. Pregúntenle a Mario. Se van del Poder Judicial a otros lugares para que les paguen más. Por eso creo que tenemos que empoderar a los programadores
a los abogados y a ser los programadores. Es la única, yo al menos, Mario, no veo otra salvación. No veo otra salvación para innovar en el derecho. Totalmente. Así que bueno, viendo a Yodita, Yodita, le digo Yodita al hijo Juan, que se llama Yoda, no es que porque le estoy hablando a lo que... Se llama Joaquín Yoda. Empieza a trepar, porque ya lo he visto, tiene una capacidad para trepar por... Hola. Bueno, así tenemos que terminar, como familia. La verdad que Juan... hola, ¿cómo está ahí? Hola, decile, mirá. Hola, Mendoza, decile. Es un nene, aunque no parezca. Una genialidad. Bueno, realmente, bueno, Juan, Seba también en tu laburo cotidiano ahí en la Suprema Corte de Justicia de Provincia de Buenos Aires, cada uno de los que está en esta comunidad, rescatar esto. Creo, por ahí va a sonar muy grandilocuente, no pretende serlo, pretende simplemente desde la convicción y el corazón. Estamos viviendo un gran momento a pesar del contexto de la humanidad, el contexto en nuestra Latinoamérica y el contexto en nuestro país, en Argentina. Estamos viviendo un gran momento porque hay una luz en una universidad pública cuando todo el mundo, uno no sabe a qué se dedican las universidades públicas. La UBA Derecho le reconoció la posibilidad a Juan de poder armar el Dialab, y en serio créanme que ser parte de lo poquito mucho que uno puede hacer parte en la capacitación de los jueves, en los cursos, con esta nave hermana más chiquita, prima, de ese ecosistema, creo que vamos por ese camino. Tiene la generosidad de poder participar. Recién preguntaban por el programa de gobernanza, por el programa de desarrolladores. Va a estar abierto, lo vamos a ir coordinando, pero créanme que se puede. El ejemplo de traer al equipo al Dialab que lidera Juan, Seba, Rodrigo recién, Ceci Danesi, un montón de Gigi, bueno, han conocido a varios, pero créanme, es un gran equipo. Es la posibilidad de que se pueden cambiar las cosas, se puede aportar y que se está haciendo historia. Suena mal, pero yo lo creo, se está haciendo historia en Latinoamérica, lo estamos liderando con equipo y podemos ser parte, eso es lo más importante. Así que Juan, gracias por el tiempo. Seba también, gracias por el tiempo, por el trabajo también allá en la Corte de Buenos Aires. Juan, no te puedo decir nada más, sabes de la admiración, del cariño y del respeto que te tenemos. Esta comunidad pretende acompañar en lo que se pueda esa gran tarea que estás liderando en el Dialab. Así que nuevamente mil gracias y a cámara abierta, ya a nada de terminar la antepenúltima clase. Sí, mil aplausos para vos, Juan. Mil aplausos. Gracias, Marito. Después de este diplomado te vas, o no, Seba, nos vamos a dormir, pero olvídate ya, allá arriba, así que... Total, no, aparte se lo merecen. Marito, sos un genio, gracias a vos. ¿Sabes por qué? Porque en un país donde no se hacen reconocimientos, se hacen reconocimiento etéreo, se hacen reconocimiento a la nada, ¿viste? A lo efímero, hacer reconocimiento de estas tareas es casi una obligación, así que en Latinoamérica. Así que, Juan, cuando te estén dando algún reconocimiento, no sé, yo te imagino, no lo voy a quemar, porque me dicen, no, lo vas a quemar. Yo te imagino en el CONEX, ya te lo he dicho, cuando te lo reconozcan voy a estar en la última fila saludándote. Y todo Marito, este grupo yo creo que, una cosa más, Marito, a mí me parece que el mejor reconocimiento que uno puede tener es que en este Zoom hayan, 200 personas, 300, 400, y que estemos tratando de hacer que la justicia funcione más rápido, porque está lleno de premios, de gente que tiene premios, pero el ciudadano nos mira y nos dice, me tardás 5 años en resolver el expediente. Yo, si me preguntás a mí, Marito, si la justicia logra con esta tecnología reducir dramáticamente los tiempos, que no nos den premio a nadie, pero que por lo menos pase. Ese sería el mejor premio. No es demagógico lo que estoy diciendo, porque si no es como que, me parece que esa es la clave, que aceleremos la justicia. Listo, no hay nada que decir. El mejor cierre, porque no sabía cómo cerrar. Claro, apareció el maestro Jedi, Yoda, y dijo lo que había que hacer. Hazlo o no lo hagas.
como está por ahí en algún pasaje, así que bueno. Mil gracias a todas y a todos. Chau, Sebas. Gracias, Juan, Sebis. Seba, mil gracias a todas y a Chau, todos. Marito. Gracias por todo. Gracias por, como siempre, sos un genio.